En esta ocasión hablaremos sobre Paul Feyerabend. Revisaremos su biografía y conoceremos un poco más sobre este personaje. Nació en Viena, capital de Austria, un 13 de enero de 1924. A lo largo de su vida fue un filósofo de la ciencia. Experimentó una evolución constante en su pensamiento y él estaba en contra de la política. Tenía siempre un alto grado de movimiento político revolucionario e inspirado por esta doctrina, que en otras palabras se lo conoce como el anarquismo. Tenía un pensamiento crítico, por lo tanto, fue esto lo que le llevó a postularse en el anarquismo epistemológico. En su juventud tenía un gusto y un afán por la lectura. A él le encantaba leer. Fue incorporado al servicio de trabajo obligatorio que introdujeron los nazis. Paul esperaba que la guerra hubiese concluido antes que acabase su adiestramiento, pero eso no fue posible. Paul sería enviado al frente de batalla en Rusia, pero antes de que esto ocurriese, recibió una dura noticia que lo impactó. Su madre había muerto, se había suicidado. Tiempo después, recibió un impacto de bala, lo cual provocó que él tendría que utilizar un bastón el resto de su vida. Estudió en un Real Gymnasium de su ciudad natal, aprendió ciencias naturales, latín e inglés, se dedicó al teatro en Weimar y en Viena, luego estudió canto, escenografía, historia y sociología, se doctoró en 1951 y recibió una beca para estudiar con Ludwig. Escogió a Karl Popper como supervisor. En 1955 se trasladó a la Universidad de Bristol, donde tuvo muchos intereses hacia la física. Sus trabajos más centrados fueron en el campo de la lógica formal y el empirismo, las cuales se basan en una crítica inhumana de la violencia metodológica de las ciencias naturales y de las teorías empíricas. Las obras más conocidas de Paul Feyerabend son ¿Por qué no Platón?, de 1980. Nos habla de cómo la filosofía echa a perder el pensamiento y el cine los estimula. La ciencia en una psicología libre, de 1978. Continúa con su análisis de la ciencia y del método que la utiliza, criticando el estatus místico que ha alcanzado en la sociedad occidental como la mejor forma de adquirir conocimiento. Adiós a la razón, de 1987. Es un libro de ensayos contra el uso del racionalismo científico. Feyerabend se apoya de Søren Kierkegaard y en diversos filósofos románticos y existencialistas para negar la racionalidad del mundo, o más bien la existencia de una razón abstracta dominante. Diálogo sobre el conocimiento, de 1991. Aquí nos dice que el diálogo revela mucho más que un ensayo. Matando el tiempo, de 1995, nos cuenta sobre su vida. Es su autobiografía que escribió durante sus últimos meses de vida. Conquistando de la abundancia, inacabado. Aquí reflexiona sobre los pensadores presocráticos, el arte del razonamiento y la ciencia contemporánea. Paul Feyerabend publicó un gran número de artículos. Entre ellos tenemos Complementariedad, de 1958, Explicando reducción y empirismo, de 1962, Cómo ser un buen empirista, de 1962, Ciencia sin experiencia, de 1969, Consuelos del empirista, de 1960, La ciencia como un arte, de 1985. En ellos opina que la razón y la ciencia han desplazado las creencias previas por un simple juego de poderes, no por haber ganado ninguna argumentación. Hola con todos, pues como ya mencionado antes, pasamos a ver lo que trata el libro llamado Tratado contra el Método, escrito por Paul Feyerabend y publicado por él mismo en el año de 1975. Este trata de un esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Paul Feyerabend con aquel libro intenta dejar de lado el método científico. ¿Por qué? Porque para él el método científico era algo absurdo, algo que no debía haber.
algo que no puede contribuir con el progreso de la ciencia. En la indagación de este libro pude encontrar que Galileo Galilei pudo haber colaborado con aquel libro, pero no lo hizo. Quizá no le gustó, no le agradó lo que Feyerabend pensaba, lo que para muchos fue así. Entonces, Feyerabend comentó que que Galileo jamás hubiese podido con aquella teoría, que cambió la visión de muchas personas con el con el universo que nos rodea. Pero ¿qué podemos pensar al respecto de todo esto? Quizá que hay mucho más allá de lo que la ciencia nos puede hacer saber o que la ciencia puede descubrir. Como lo propone Feyerabend, también por otro lado es que podemos estar cerrando miles de puertas de otro tipo de saber. Según Feyerabend, todo se vale, es decir, todos los individuos pueden tener su propia estrategia de investigación. Esto nos permite dar paso a que todas las personas tengan su propia forma de pensar y que elijan entre la ciencia y otro tipo de conocimiento para poder generar un nuevo aprendizaje o una nueva forma de concepción de ciertas teorías. Feyerabend tiene un problema con su término el anarquismo, porque tenía un parecido con lo que es la política, entonces por lo tanto pasa el término anarquismo al término dadaísmo. Y el dadaísmo de igual forma no considera tener un monopolio de la verdad. Hace uso igual de la expresión todo se vale hacia las metodologías. Feyerabend a través del dadaísmo considera que todos los conocimientos son válidos. Para Feyerabend también la verdad es una construcción subjetiva o una construcción social. Esto quiere decir que para cada persona la verdad puede variar. Todos podemos tener diferentes puntos de vista establecidos dependiendo del contexto histórico y de la sociedad en la que hayamos crecido. Es decir, que lo que para mí puede ser una verdad absoluta, para otra persona puede ser una falsedad completa. Un ejemplo de esto puede ser la religión. Para algunas personas, el vivir dentro de una religión y tener esta creencia en un Dios es una verdad absoluta, ya que cambian su estilo de vida a las reglas y normas que cierta religión les puede imponer. Pero algunas personas, en cambio, las que no tienen ningún tipo de creencia y no lo consideran una verdad, su estilo de vida puede ser muy diferente, al igual que su pensamiento. La verdad también puede ser considerada como poder, ya que se condiciona la verdad según la conveniencia o los intereses del individuo que posea más información sobre el que tal vez no la posea. Es por esto que Feyerabend desafía a la ciencia, porque históricamente la verdad ha sido un medio de control por parte de las personas con más poder sobre un pueblo. Bueno, pues como tal, el anarquismo epistemológico vendría siendo la idea que nos transmite Paul Feyerabend, que nos dice que como tal no existe un método científico, no hay. Y esto es incongruente ya que en la actualidad, en el día a día, eh, se considera a la ciencia como tal un conocimiento superior a los demás conocimientos, pero sí porque tiene un propio método, este método científico. Pero siguiendo el postulado de Paul, este vendría siendo igual que los demás conocimientos sin ninguna superioridad. A todo esto, ¿qué es el método científico? Pues el método científico es como un sistema, es básicamente pasos que cumplen los científicos para poder comprobar un hecho o poder comprobar una teoría. Esta está compuesta por partes. La primera parte vendría siendo la observación, que es donde se observa el tema, simplemente se observa el tema que se va a investigar. De esta observación se delimitan problemáticas, que son cuestiones con las cuales el investigador tendrá que trabajar y responder. De estas preguntas
estas problemáticas salen las hipótesis, que vienen siendo como afirmaciones a lo que queremos llegar. O sea, básicamente son afirmaciones que nosotros intentamos comprobar con el trabajo. La experimentación vendría siendo la parte práctica del experimento del trabajo investigativo, que básicamente de esta parte salen los datos y sale cómo el científico aplica prácticamente el conocimiento que va adquiriendo. Y al final tenemos la confirmación, que sería cuando con todo el trabajo realizado, con toda la investigación hecha, eh, las hipótesis son acertadas, son verificadas y el trabajo llega a su fin, dando teorías y dicho esto, las hipótesis son correspondidas con el trabajo. Esto es lo que Paul Feyerabend como tal lo niega. Dice que esto no es propio de la ciencia, que la ciencia es un grupo de ideas que forman una realidad, no usa un método para poder explicar. Listo, cuando hablamos de anarquía y educación nos referimos a que hay un método impuesto pedagógico, es decir, en donde el docente tiene su material, sus libros, sus textos, y este método lo impondrá a sus estudiantes. Su método siempre va a ser el correcto, no dará paso al diálogo, no dará paso a las diferentes opiniones de los estudiantes, sino que siempre va a ser el correcto. Es por eso que a través de este método en el sistema educativo tan solo el estudiante se preparará para rendir evaluaciones, para rendir exámenes y pruebas. No tendrá un conocimiento mucho más amplio, sino el que se requiere para rendir estas pruebas. Además, no se toma en cuenta la población estudiantil, es decir, no se toma en cuenta sus características socioculturales, económicas e históricas, y no se toma en cuenta también que cada estudiante es un mundo distinto, cada uno tiene su estilo de aprendizaje, cada uno puede aprender de una distinta manera y no todos van a poder hacerlo de esta misma manera. Es por eso que debemos mejorar este sistema educativo con un aprendizaje significativo, en el cual se establecerán diálogos y acuerdos para desarrollar un aula de clase mucho más amplio, mucho más inclusivo, en el que el estudiante y el maestro puedan compartir opiniones, compartir experiencias, tener una relación mucho más estrecha, en el que pueda desarrollarse más conocimientos y perfeccionarse más habilidades. Por eso, la enseñanza a través del diálogo se desarrollará una democracia mucho más amplia. El estudiante podrá participar, podrá dialogar con el maestro. Ya no será un aprendizaje en el que tan solo se debe estudiar para rendir evaluaciones, en el que el maestro siempre debe tener la razón, con el que leer un libro de texto, leer este artículo y el estudiante termina ahí. No, sino que habrá una democracia mucho más amplia. Se desarrollarán muchas más capacidades, mucho más conocimiento y se podrá llegar a acuerdos mucho más significativos. Este aprendizaje será el mejor de todos, es el mejor método, en donde ya no habrá un método impuesto por el maestro, sino que se llegará a un acuerdo y podrá ser un aprendizaje mucho más abierto.